Bienvenidas y bienvenidos. Este es un podcast para aprender español. Experimentos con gaseosa. Hoy damos la bienvenida a Alicia. Ella va a hablarnos de la comunicación y del lenguaje. Sobre todo, vamos a hablar hoy del lenguaje inclusivo o incluyente. Hola, Alicia. Muy buenas tardes, María José. Gracias por darme esta oportunidad. Creo que es un tema muy importante y muy extenso. Yo tengo formación en psicología, soy psicóloga, licenciada en psicología por la Universidad de Valencia, terapeuta Gestalt, formada en terapia familiar sistémica. También tengo formación como experta en sexualidad humana y en educación sexual por la UNED y en 2016 tuve la gran oportunidad de formar parte de un equipo creando Espacio Mujeres, que es el servicio de información, asesoramiento y atención a las mujeres de la Concejalía de Igualdad en Pilar de la Horadada, el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en Alicante. Terminé mi trabajo, coordiné también ese servicio y lo terminé en el 2019 y desde entonces formo parte de un grupo de investigación de la Universidad Miguel Hernández sobre temas de género, especialmente sobre temas de género. Desde 1997 trabajo con grupos de mujeres, con asociaciones, con AMPAs, con los centros educativos sobre temas sobre empoderamiento, educación, inteligencia emocional. Es decir, es un tema que me compete y además me interroga este tema que vamos a hablar esta tarde. Pues un lujazo tenerte aquí. Muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio y poder, gracias a este podcast, poder conocer un poco más sobre este tema. O sea que te lo agradezco muchísimo que estés ahí porque realmente es, bueno, aparte de lo profesional, eres una gran amiga, entonces esto hace que sume valor, ¿no?, en la entrevista. ¿Qué es la comunicación? Podríamos empezar que la comunicación sería como un acto medianamente consciente de intercambio de información entre dos o más participantes, por decirlo de alguna manera. Y además la comunicación tiene una serie de elementos que son muy importantes en ese acto de comunicación. Por un lado, el lenguaje verbal, que sería aquello que decimos, las palabras, por ejemplo, y el lenguaje no verbal, que es el cómo decimos esas palabras. Además, hay otra serie de elementos básicos en la comunicación, como es el código, que es muy importante, es decir, necesitamos como un encuadre, una serie de reglas que nos permita interpretar y saber de qué estamos hablando, tanto una persona como la otra, en ese proceso de comunicación. El canal, que sería el medio físico, ahora estamos utilizando el vídeo, sería nuestro canal de comunicación. Sería necesario que hubiera una persona que emite, es decir, que lanza mensaje y otra persona que recibe mensaje. El lenguaje inclusivo tiene que ver sobre todo con el cómo utilizamos el lenguaje verbal. Quiero decir, en los años 60 hubo un teórico, un filósofo, un psicólogo científico llamado Paul Watzlawick, que publicó un libro junto con un grupo de colegas de la Escuela de Palo Alto en California, que se llamaba La teoría de la comunicación humana. Y fue una revolución, porque hablaba de todos estos elementos. Él habló de una serie de reglas básicas, de axiomas, de leyes, que se dan, axiomas universales, que se dan en todo proceso de comunicación. Por un lado, él dijo, es imposible no comunicar. Es decir, constantemente, aunque nos quedemos en silencio, estamos
lanzando algo. Esta es Marisa, edad 19 años. Estado soltera pero con novio. Profesión sus labores. Su especialidad el jazz y los bombones de licor. Su nota personal tener todo limpio como los chorros del oro. Su esposa, sin duda alguna, merece disponer de un tiempo mínimo para dedicarlo a su persona. Sí, su esposa merece tener un poco de tiempo para ella misma, para recrearse en esos mínimos placeres que debe ofrecer un hogar. Y usted debe ser merecedor de ese cariñoso recibimiento que exige cada día. A mis hijos y a mí nos gusta saber que el helado de postre lo prepara mamá. Dígame, ¿el señor? El señor no está en casa. Llámele usted a su oficina. Señores, voy a presentarles a mi secretaria. No es rubia, pero su línea es perfecta y sus ventajas innumerables. Dígame, ¿el director? No, el director no ha venido aún al despacho. No es una cerveza corriente. Claro, es cerveza San Miguel. Con ella no cabe confusión. Ya sabemos que San Miguel únicamente elabora cerveza de gran calidad. En verano aún me gustan más. Son estupendas. Muy agradables. Y no se planchan. Los grandes descubrimientos. ¿Las descubrí? Gracias a Mimi, las descubrí. La media que hace posible un gran descubrimiento. Tus piernas. Gracias a Mimi, las descubrí. Tú lo tendrás más fácil que mamá, muy chiquitina. Tú irás a la universidad y estudiarás una carrera. Te veo ya poniendo un despacho, o un estudio, o qué sé yo, a lo mejor una consulta. Bien. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo y por qué es importante esto en la comunicación, Sí. voy a citar una frase de un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama Joseph Steiner, que además era teórico de la literatura, y es la famosa frase: lo que no se nombra no existe. Ajá. Es decir, atendiendo a ese nivel de la comunicación, del lenguaje verbal, es decir, qué utilizamos, cuál es el contenido que utilizamos para comunicarnos, hoy por hoy, en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, a la hora de hablar de las personas, tenemos una tendencia a utilizar el masculino genérico. Es decir, imagínate en una conferencia. Yo empezaría la conferencia diciendo buenas tardes a todos. Y todo el mundo en la conferencia probablemente se sentiría recogida. La gente que estuviera allí se sentiría recogida, es decir, nos ha dado las buenas tardes. Pero claro, si empiezo mi conferencia diciendo buenas tardes a todos y a todas, no es necesario, ¿verdad? Según nuestras reglas de comunicación, no es necesario decir todas. Se supone que todos incluye en el lenguaje, en la gramática española, todos incluye al masculino y al femenino, y eso no quiere decir que estamos excluyendo ahí a nadie, ¿no? Se entiende de la manera gramatical. Efectivamente, gramaticalmente es correcto. Sí. Incluso si dijera todos y todas sería una redundancia, a lo mejor, ¿no? Estaríamos redundando. Pero claro, ¿qué hago y qué estoy transmitiendo cuando digo buenas tardes a todos y a todas? Estoy poniendo en un matiz muy importante, y es la ausencia de esa parte de la población, muchas veces en nuestro lenguaje verbal, que es el género femenino, ¿no? El género femenino. Es decir, tenemos una tendencia en nuestro lenguaje, en nuestra forma de comunicarnos, a utilizar el masculino genérico. Toda comunicación tiene un nivel de contenido, es decir, de palabras, lo que decimos, pero también un nivel de relación. Es decir, de tal manera que esa relación que tengamos tú y yo va a hacer que nosotras contextualicemos ese mensaje, es decir, le demos sentido a ese mensaje.
Por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga, qué maravillosa eres, y tú lo interpretas como una muestra de cariño, ¿de acuerdo? Sí. Que a lo mejor te lo diga tu jefe o tu jefa, qué maravillosa eres. Que la comunicación tiene una parte verbal que decimos y una parte no verbal, que es lo que no decimos. A veces queremos informar, a veces queremos persuadir, a veces queremos regular las emociones, es decir, estaba pensando en una situación, por ejemplo, en el trabajo, donde hay un equipo y se están tomando decisiones importantes y a veces parte de la gente que forma el equipo, pues a lo mejor se siente como incómoda, ¿no? La comunicación, el cómo yo me acerque a esa persona va a hacer que en un momento determinado de esa comunicación, que a lo mejor estaba alcanzando situaciones de enfado, con mi forma de comunicarme puede hacer que baje el nivel emocional. Entonces, esa es otra de las funciones. Y también otra función que a mí me parece muy importante es la de motivar. La comunicación sirve también para motivar. En el momento histórico que estamos viviendo con el 8M, con todos los movimientos a nivel mundial, porque no es solamente un movimiento español, es decir, de aquí, de la nación, sino que vas a Argentina, en Inglaterra, en Estados Unidos con el Me Too. Es decir, hay un movimiento de reflexión sobre esa parte de reivindicación de lo que significa el hecho de ser mujer frente a lo que significa tradicionalmente dentro de lo que es una sociedad patriarcal. Es decir, una sociedad patriarcal, una sociedad donde solamente está representado y valorado socialmente todo lo que tiene que ver con lo masculino. No estoy hablando de hombres, ni estoy hablando de mujeres, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con lo relacionado con lo masculino, con el rol masculino y lo relacionado con lo femenino. Lo que pasa que sí que es verdad que nacer con un sexo, es decir, nacer con unos genitales de varón o nacer hembra, va a determinar por parte de la gente que tenemos alrededor en nuestro comportamiento. Es decir, qué mensajes vamos a recibir desde bien pequeños y qué mensajes y qué conductas, comportamientos van a alentarnos los adultos, es decir, la gente que nos rodea, para ser una buena chica y para ser un buen chico o un buen varón, o ser un macho, o ser una buena chica, ¿no? Creo que muchas veces estos cambios, el cambio de la lengua, nuestro lenguaje, nuestras palabras, tienen que ver también que hace cambiar nuestro pensamiento, tienen que ver con los movimientos sociales, pero al mismo tiempo los movimientos sociales van haciendo que nuestro pensamiento también empiece a cambiar. La lengua es algo muy vivo, la lengua es algo que va cambiando porque la sociedad también va cambiando, pero es que además cuando cambiamos el lenguaje cambia también nuestro pensamiento.